Buenas, hoy estamos por acá con física. El tema que veremos hoy es electrización, también conocido como electricidad estática. Antes que nada, voy a darles a todos la bienvenida con una frase que dice así: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Algunas veces, cuando estamos resolviendo nuestras cosas, sentimos que no avanzamos mucho porque se nos hace difícil, pero en realidad esos obstáculos que nos detienen, aunque nos cuesta superarlos, cada vez que lo logramos, entonces podemos decir que es un éxito personal para nosotros. Entonces debemos esforzarnos mucho en superar esos pequeños obstáculos que tenemos, porque esos son nuestros éxitos personales. Vamos a iniciar entonces con el tema electrostática. Observen, esto es una esfera cargada, hace que su cabello se le levante. También al frotar unos globos y lo acercamos a nuestro cabello, sobre todo a los cabellos que son largos, se observa como los cabellos se adhieren o se pegan a los globos. Eso es por la electricidad estática. También lo observamos con una regla de plástico, incluso con un peine. Si lo frotamos con nuestra ropa hasta que se caliente y luego lo acercamos a pequeños trozos de papel, vamos a ver cómo los papeles se mueven y se pegan. Eso es por la electricidad estática. A través de el frotamiento de elementos plásticos, se adquiere carga. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, antes de iniciar el tema, a tener la siguiente lectura. Dice así: hace 2500 años vivía Mileto. Vivía en Mileto, ciudad de Asia Menor, un hombre famoso llamado Tales. Además de comerciante, era matemático, astrónomo y filósofo. Precisamente fue este hombre múltiple y curioso quien descubrió que al frotar una barra de ámbar con un paño o un trozo de piel, la barra adquiría notable propiedad de atraer pequeños objetos muy livianos, como plumillas de ave, pajillas o cabellos. Así es como se inició la que llegaría a ser una de las ramas más complejas e importantes de la ciencia y la tecnología. Fíjense que él se dio cuenta de esto a través de la frotación, ya sea con piel o con tela. Nunca pudo imaginar Tales que aquel fenómeno tan sencillo, si bien tan curioso, se convertiría con el transcurrir de los siglos en la base principal del avance tecnológico en la actualidad. La luz eléctrica, la radio, la telefonía, la televisión, las telecomunicaciones, etc. Y fue a través de la electricidad estática que el ser humano tomó curiosidad por la electricidad y ya posteriormente se formó lo que es la electricidad continua, que es la electricidad con batería, y luego la electricidad alterna, que es la electricidad que circula por nuestras casas. Todo ha sido un proceso, pero todo inició con la electricidad estática. ¿Qué es entonces la electrización? Si después de peinarnos un día seco y teniendo el cabello también seco, acercamos el peine a pequeños pedacitos de papel, observaremos que estos son atraídos por el peine. Y si este mismo peine lo acercamos a un pequeño chorro de agua, notaremos que lo desviará ligeramente, pero este chorro de agua debe ser delgado. Se dice usualmente que debido al frotamiento del cabello con el peine, este se ha electrizado. Entonces por acá podemos ver que el peine, al acercarlo a los papelillos se mueven o se pegan al peine. Algunos se repelen, otros se atraen. El peine, luego de ser frotado, atrae pequeños pedacitos de papel. También se ve acá el experimento con el agua. El chorrito de agua tiene que ser delgadito para que ocurra el fenómeno y tiene que acercarse con mucho cuidado,
porque el peine pierde la carga con mucha facilidad. Ok, ¿por qué decimos entonces que un objeto está electrizado? Todo cuerpo en la naturaleza en general es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eléctricamente neutro? Significa que tiene igual cantidad de electrones y de protones. Y ojo, que esto deben aprenderlos porque lo voy a preguntar luego. Eléctricamente neutro significa que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Es decir, fíjense, si acá tenemos 1, 2 y 3 protones, acá tenemos 1, 2 y 3 electrones. Podemos decir que es eléctricamente neutro. El electrón es la partícula fundamental que se encuentra en todos los átomos, que son los que giran alrededor y son los que están en contacto, porque el núcleo siempre está protegido por los electrones. Nosotros nunca tocamos los protones ni los neutrones, nosotros solamente tocamos los electrones que están afuera formando una capa energética que envuelve. Ok, vamos a ver. En este esquema simple del átomo de litio es posible ver 3 electrones orbitando alrededor del núcleo central, la que está formado de partículas llamadas protones y neutrones. Como les dije, en el núcleo están protones y neutrones y alrededor giran los electrones. Este átomo es, pues, eléctricamente neutro, ya que la cantidad de electrones y de protones son iguales. Al frotar los cuerpos, uno de ellos pierde electrones y el otro gana electrones. Es decir, cuando yo froto dos cuerpos, resulta que los electrones que están acá en la superficie tienden a salirse del átomo o añadirse al átomo. Entonces aumentan o disminuyen. Dependiendo de esto vamos a tener carga positiva o negativa. Así que ya lo vamos a ver. Si por algún medio podríamos regresar los electrones a sus dueños respectivos, se notaría que en cada cuerpo desaparecerían las propiedades eléctricas. ¿Bien? Un cuerpo se encuentra electrizado entonces cuando respecto a su estado neutro ha ganado o perdido electrones. Ojo, ¿cuándo se encuentra electrizado? Se encuentra electrizado, se encuentra electrizado cuando ha ganado o ha perdido electrones. Si ha ganado electrones es eléctricamente negativo. Y si ha perdido electrones, entonces decimos que es eléctricamente positivo. Gana electrones, es negativo. Pierde electrones, es positivo. Ojo con eso. Vamos entonces. ¿Cuándo un cuerpo está eléctricamente cargado? Fíjense, por lo menos en este diagrama. A ver, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Y tenemos cuántos protones? 1, 2, 3 protones. ¿Qué sobran entonces? Fíjense. Electrón, 3 electrones con 3 protones. Listo, ahí está neutro. ¿Qué sobra? Sobran 2 electrones. Entonces este cuerpo está cargado negativamente. Ahora observemos acá. ¿Cuántos electrones hay? 1, 2, 3. ¿Cuántos protones hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tomamos 3 electrones y 3 protones. Ahí está. ¿Qué sobra? Sobran protones. Entonces este cuerpo está cargado positivamente. Un cuerpo está cargado eléctricamente negativo si tiene exceso de electrones, como en este caso, tiene exceso de 2 electrones. Y positivo si tiene un déficit de electrones. Si tiene déficit de electrones significa que sobran cargas positivas. Bien, como en este caso. Se dice que un cuerpo está neutro cuando tiene igual cantidad de protones que de electrones, como ya lo vimos en el caso anterior. Fíjense, tenemos 1, 2, 3 protones y tenemos 1, 2 y 3 electrones. Ahí está cargado neutro. Tiene carga neutra. Y ya saben que los neutrones no tienen carga. ¿Bien? Bueno, vamos entonces. Carga eléctrica. Entonces la carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Su unidad es el coulomb, no lo olviden. Esta es la unidad con la que medimos carga. La carga se mide en coulomb. No olviden esa palabra, coulomb. Cantidad de carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica también se puede calcular. A la cantidad de carga eléctrica le vamos a llamar Q. Bien. Y no es otra cosa que la cantidad de partículas por la carga. Y resulta que esta es la mínima carga de electricidad que tiene un cuerpo. 1,6 por 10 a la menos 19
Coulomb. Muy bien, Coulomb. La mínima cantidad que existe en la naturaleza es la del electrón y la carga va a depender de ella. ¿Cuántos electrones hay? Con eso se calcula la carga. Cantidad de electrones, n. La carga, 1.6 por 10 a la menos 19. Multiplicamos y encontramos la carga. Si hay exceso de protones, entonces simplemente la carga es positiva. Acá tenemos entonces. La cantidad de carga es n por la carga. Bien. La cantidad... la carga de un electrón negativa y la carga de un protón positivo. Ahí lo tenemos. Vamos entonces con un ejemplo. Si un cuerpo en un proceso gana 750 electrones y luego en otro proceso pierde 720. Primero gana 750 y luego pierde 720. Ok. Al final, ¿en qué estado se encuentra? Y determina la cantidad de carga. Bien. En este caso, inicialmente tenemos un cuerpo neutro. Es decir, está equilibrada la carga positiva con la negativa. Luego, gana 750 electrones. Muy bien. Y luego, pierde 720 electrones. Entonces, ¿qué ocurre luego? Finalmente, entonces, para saber si él ha ganado 750 electrones y ha perdido 720, significa que le han quedado 30 electrones en exceso. Significa que tiene carga negativa. Es decir, que al final el cuerpo se encuentra electrizado negativamente. ¿Cómo se calculará la cantidad de carga? Fácil. Ya que han quedado 30 electrones, entonces él va a tener una cantidad de carga negativa. 30 electrones, tenemos 30. Por la carga de un electrón que es, no lo pueden olvidar, esta es la carga de un electrón 1.6 por 10 a la menos 19. Multiplicamos 30 por 1.6 y nos da, muy bien, nos da 48, pero por supuesto como son electrones son negativos, es decir 30 por 1.6 nos da 48. ¿Por qué? Bueno, el 30 es como si fuese 3 por 10, 1,6 por 10 da 16 y 16 por 3 daría 48. La carga queda negativa y por supuesto por 10 a la menos 19 no nos podemos olvidar la unidad de carga que es Coulomb. Así se calcula la cantidad de carga, el número de electrones por la carga, que siempre va a ser este valor. Ok, resolvemos, solamente resolvemos este producto, este con este, y el por 10 a la menos 19 lo volvemos a escribir. Entonces, bueno, vamos a ver un problema de repaso. Dice así: un cuerpo se encuentra electrizado por la pérdida de 50 electrones, determina la cantidad de carga. Como dice pérdida de electrones, entonces la carga va a ser positiva. Como nos están diciendo que son 50 electrones, entonces eso es la cantidad que vamos a considerar, 50. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor que siempre va a tener la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Por 10 a la menos 19. Muy bien. Al resolver esta operación vamos a tener la respuesta. Es decir, 10 por 1.6 son 16 y 16 por 5 serían 80. 80 por 10 a la menos 19. Muy bien. Ahora, el signo de la carga es positivo o es negativo. Es positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pérdida de electrones. Si es pérdida de electrones, la carga es positiva. Vamos a ver otro problema. Al incidir una radiación sobre una placa metálica se desprenden 5 por 10 a la 20 electrones. Determinar la cantidad de carga de la placa. Entonces, esta va a ser la N. Entonces, en este caso 5 por 1.6 nos da un valor de 8. Y nos da positivo. Entonces, por acá tenemos más 8. Muy bien. Por 10 a la ¿cuánto? Como acá tenemos, en este caso sí tenemos por 10, entonces sería 20 menos 19, 1, es decir, por 10 a la 1. Y 8 por 10 a la 1 sería entonces 80. ¿80 qué? 80 Coulomb. Será la respuesta de nuestro problema. En el caso de que aparezca el 10 dos veces, entonces los exponentes se tienen que sumar o restar según el caso. En el caso anterior era diferente, porque en este caso solamente había 50 y no había el término por 10 a la nada, entonces simplemente se volvió a escribir por 10 a la menos 19. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.